Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estar continuando y hoy precisamente terminando el profeta Ezequiel. Por los últimos 10 o 11 meses hemos estado estudiando este profeta, hemos ido versículo a versículo. Un profeta que muchas veces es complicado por su simbolismo de entender, pero hoy llegamos al final de este hombre que para mí es muy contemporáneo con nosotros. La experiencia que vivió Ezequiel es social, religiosa, es muy parecida a la existencia que estamos llevando los católicos hoy en día, tanto en la iglesia como en el mundo. Por eso para mí Ezequiel ha sido un profeta muy cercano, verdaderamente muy cercano, y un profeta también de esperanza. Pero como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú dijiste que si un hijo te pide a un padre un pan, no le da una piedra, y si pide un pez, no le da una serpiente. Tú que eres el bueno de todos los padres, te pedimos hoy que nos des el don del Espíritu Santo, que venga con los dones y carismas que Él nos quiere capacitar, que venga sobre nosotros y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a la palabra de Dios para que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Este capítulo es un capítulo bastante complicado que a mí me llevó mucho tiempo poder sentarme a meditarlo porque hay muchas cosas que verdaderamente no entiendo. Yo sinceramente y he buscado, no crean, he buscado hasta en estudiosos protestantes, he buscado sobre este capítulo y la mayoría no sirve la interpretación porque ellos todos lo refieren a un templo de un milenio, que sabemos que eso no va a suceder. He buscado a los padres de la iglesia, es un capítulo muy difícil, así que vamos a ver lo que podamos hacer. Tiene muchos números y muchas repeticiones de todo lo que el Señor le va dando en esta visión que termina hoy Ezequiel. Vamos a comenzar así. Estos son los nombres de las tribus. En los límites del norte, junto al camino de Hetlón, hacia la entrada de Hamat, hasta Hazar Enán, quedando al norte los confines de Damasco, junto a Hamat, desde el lado oriental hasta el mar, tendrá Dan su parte. Junto al territorio de Dan, desde el lado oriental hasta el occidental, Aser tendrá su parte. Así va el profeta relatando en esta restauración, que es lo que estamos hablando, final. Va hablando el territorio que ocupa a cada una de las tribus. Dice, junto al territorio de Rubén, desde el lado oriental hasta el occidental, Judá tendrá su parte. Esta es la parte más interesante, porque Rubén, la tribu de Rubén había quedado muy alejado del resto de las tribus. ¿Por qué? Siendo Rubén el primogénito. Porque Rubén tuvo una muy mala actuación con su padre. Son problemas de familia. Parece que se da a entender que Rubén tuvo algo con una de las concubinas de Jacob y por eso se le da la promesa, del pacto se le da a Judá. Y cuando llegan a la tierra, Rubén va a quedar muy desfavorablemente establecido. Y aquí es interesante porque aquí aparece Rubén al lado de Judá. O sea, quiere decir que en esta restauración que el Señor va a hacer al final de todos los tiempos, también esta tribu de Rubén va a ser restaurada, lo cual nos da a todos nosotros una gran esperanza en cuanto a nuestros pecados, porque somos tan pecadores como Rubén. Rubén nos puede simbolizar a cada uno de nosotros. Así, sigue diciendo, después nos habla la porción que se va a reservar para el Señor, nos da toda la longitud que será la parte de él. Nos habla de la porción que van a tener los levitas con los territorios y también nos habla de un espacio que va a quedar libre en esta
en esta ciudad, donde dice que se va a cosechar todo lo que van a comer los servidores de la ciudad. Dice que los servidores de la ciudad, de esta ciudad, pues van a ser de las mismas tribus de Israel. También nos sigue diciendo, nos sigue explicando las tribus, cómo van a estar en una disposición un poco parecida a la primitiva, pero con algunos cambios. Y la parte que más nos interesa es la última parte, que habla de la Nueva Jerusalén. Está hablando de la Nueva Jerusalén, dice así. Y estas serán las salidas de la ciudad. Por la parte norte, el muro será de 4.500 codos. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Al norte, 3 puertas, la de Rubén, la de Judá, la de Leví. Al lado oriental, el muro de 4.500 codos tendrá 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Al lado del mediodía, el muro de 4.500 codos tendrá 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Y al lado occidental, el muro de 4.500 codos tendrá 3 puertas, las de Gad, las de Aser y la de Neftalí. El perímetro será de 18.000 codos y el nombre de la ciudad desde aquel día será El Señor está allí. Hermoso nombre, Yahvé Shammah o Adonai Shammah. El Señor está allí. Esta es una alusión a la Shejinah, la presencia divina, la nube de la presencia divina que estaba en el primer templo, pero ciertamente no estuvo en el templo de Herodes ni en el templo erigido por Zorobabel en la época de Esdras, pero Ezequiel nos dice que esta divina presencia va a estar en esta nueva ciudad que va a rodear o que va a estar cerca del mismísimo nuevo templo. Y debía estar allí tan plenamente, tan totalmente y tan poderosamente que esa presencia le iba a dar el nombre a la ciudad. El nombre de la ciudad es Dios está allí. Es recordarle a todos los hombres la gloria del Dios que nosotros servimos, que había hecho, había sido tan bueno que se había dignado hacer esta ciudad su habitación. Él iba a morar en esta ciudad. En este capítulo tan complicado tenemos que considerar 2 puntos. Primero, que el profeta tenía la intención de que cuando Israel fuera restaurado, porque dice que esto es 25, 30 años antes de la restauración, deberían construir el templo y dividir la tierra como manda aquí. Si se pudiera encontrar que esto era, que se podía hacer, que era practicable. Segundo, que tenía otro templo, que era otra ciudad santa, otra tierra prometida. Fíjense que es otra ciudad con otro nombre. El Señor está aquí. O sea, es la tierra de Emmanuel. El Señor está para siempre ahí. El Señor no puede morar donde hay pecado. Esta es la ciudad, la nueva y santa Jerusalén, que es la iglesia, que es la casa del Dios viviente, según dice 1 Timoteo 3:15. Ese nombre me encanta. La iglesia que es columna de la verdad y es la casa del Dios viviente. Qué hermoso como describe el profeta, el apóstol Pablo a través de Timoteo lo que es la iglesia. Es este lugar donde no habrá pecado, donde siempre se hallará la presencia de Cristo y todos sus habitantes, todos los que creen en su santo nombre van a ser ellos mismos templo del Espíritu Santo. No podemos tener tampoco ninguna duda, por lo menos dudas razonables, muchas dudas irrazonables, de que el profeta aquí, movido por el Espíritu de Dios, como ha sido desde el principio en esta visión, no solo señala el regreso de los israelitas del exilio babilónico y lo que les sucederá antes del advenimiento del Mesías, sino también está hablando aquí la difusión
la difusión de la palabra de Dios por toda la tierra, la difusión del nombre de ese Dios de Israel, no ya sobre una nación en particular, sino sobre todas las naciones de la tierra. Conclusión, yo creo que puedo afirmar que son pocos los profetas del Antiguo Testamento que nos han dejado un tesoro más grande a la iglesia que Ezequiel. Es un gran profeta, como les dije. Es verdad, este profeta en varios lugares es oscuro, dígamelo a mí, pero hay una gran proporción de la obra que es edificante, que nos puede servir para nuestra edificación, sobre todo en estos tiempos. Y hay otras porciones que son tremendamente profundas y hablan de la salvación, que ya desde esta época se viene pues avisando. Y sobre todo con la exactitud de la descripción. Estas descripciones que da Ezequiel, ustedes han visto los codos, las medidas, hasta de los más, y hasta del lugar donde se guarda la leña del templo. Esto no tiene igual en ninguna escritura del Antiguo Testamento. En tales proporciones ha sido esto que he tenido verdaderamente que ser cuidadoso para poder hablar de la implicación espiritual de este libro. Este libro está más allá de toda alabanza. Es cierto que muchas veces pasé por encima de profecías y por encima de símbolos que, si soy sincero con ustedes, no entendí completamente. Y cuando yo no entiendo algo completamente, no hago opinión personal porque eso es lo que lleva a confusión, eso es lo que lleva muchas veces a herejías. Tenemos siempre que saber que hay una parte que es el misterio de Dios que tenemos que detenernos ahí. Pero este es un libro que nos habla mucho de la salvación, es un libro que nos habla de la restauración, que es muy importante para nosotros en el día de hoy, saber que va a haber siempre, el Señor restaura. Vemos esta división de la tierra que vimos anteriormente es totalmente diferente de la que el Señor da en la época de Josué, que le da a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Y por supuesto, esta división de la tierra de Judá que nos da Ezequiel aquí, jamás se ejecutó literalmente. O sea que podemos decir que como toda la visión, estas descripciones de estas divisiones de la tierra son de naturaleza mística. Los límites no están marcados. Fíjense que cada lote era igual. Por las 12 tribus, aquí nosotros tenemos que entender la iglesia glorificada, la porción de cada uno de los santos que un día pertenecerán a esta iglesia ya libre de batalla, libre de pecado, cuando el Señor regresa a juzgar vivos y muertos y restaure a toda la humanidad. Decía San Jerónimo, por las 12 tribus se entienden todos los santos glorificados. No existen ciudades de refugio, porque en el cielo todos son perfectos, todos son seguros. Es curioso, sí, lo que dice San Jerónimo, que cuando se reparte la tierra de Israel en época de Josué, se marcan ciudades de refugio. ¿Cuáles eran estas ciudades de refugio? Eran ciudades donde si una persona había cometido un crimen sin querer, un crimen que, sin culpa suya, algo que no fue premeditado, de todas formas, aunque fuera no premeditado el crimen, aunque fuera por casualidad y sin quererlo la persona, los familiares tenían derecho a aplicar la ley del talión. Por eso el Señor escogió algunas ciudades de los levitas que se llamaron ciudades de refugio. Quiere decir que cuando esa persona cometiese pecado imperdonable, pues se refugiaba, si era inocente, si fue sin querer, se refugiaba en estas ciudades donde los familiares no podían llegar a aplicar ninguna ley en contra de la persona. Como dice San Jerónimo, y es verdaderamente cierto, aquí en esta ciudad que nos presenta el Señor, no había ninguna ciudad de refugio, lo cual quiere decir que va a ser un lugar donde no se va a pecar, que va a ser un lugar perfecto, cosa que solamente puede ser en la tierra restaurada o en el cielo. Estos capítulos, sobre todo estos 10 últimos capítulos finales del profeta Ezequiel, forman una profecía continua.
y de un carácter verdaderamente marcado. Tienen una característica propia. Estas 10 últimos capítulos presentan una visión del templo en detalle minucioso, con cuidado, con medidas verdaderamente cuidadosas y en partes. Las diversas ordenanzas para el templo, los levitas, los sacerdotes, una nueva y notable, vimos ahora, división de la tierra, la visión del agua vivificante que brota del santuario, cuando sabemos que esa agua no existe en Judea, y menos en Jerusalén. Todo el pasaje, hermano, difiere totalmente de cualquier cosa que nos haya podido permitir a nosotros pensar que esto que hemos leído, que hemos estudiado, es de carácter histórico. No coincide para nada con la geografía de Israel, con la orografía de Israel. Y dicho, pronunciado esta profecía en un momento en que la tierra, en el templo, se había convertido en ceniza y la tierra estaba desolada. Igualmente, claro que no puede describir aquel presente. Por lo tanto, esto es un signo profético. Pero este hecho por sí solo no va a decidir si pareciera un cumplimiento literal o ideal. Que sea profético no nos dice que pueda cumplirse tal como lo dice aquí o sea una cosa mística. Aunque verdaderamente, si se lee con sentido común, la presunción quiere decir que esto está a favor de ser un cumplimiento ideal. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto son visiones de Dios. Solo dice Ezequiel 42, visiones de Dios. Ciertamente, el templo de Jerusalén, como todos sabemos, fue posteriormente reconstruido por Zorobabel. La nación fue restaurada, se restableció en Palestina, en el lugar de que ya después los romanos llamaron Palestina. Pero el segundo templo que levantó Zorobabel, inclusive el templo que reformó Herodes, que llegó a ser posiblemente una de las grandes maravillas del mundo, está con mucho por debajo de lo que describe aquí Ezequiel. Nunca, ni Herodes el Grande, nunca hizo ningún intento por llevar a cabo un templo de estas dimensiones. Nunca los que llegaron de Babilonia hicieron ningún intento de dividir la tierra tal como se dice aquí. Si este fuera el punto de vista correcto, es inconcebible que no haya alusión al lenguaje de Ezequiel en los libros históricos de Esdras y de Nehemías. Si esto hubiera sido algo cierto y lo tuvieran en mente, Esdras y Nehemías venían del exilio babilónico junto donde estaba Ezequiel. Si esto hubiera sido algo que el Señor hubiera dado para hacer históricamente, pues Esdras y Nehemías lo hubieran hablado de ellos y no lo pronuncian. En las profecías de Ageo, vamos a ver, que se relacionan con este periodo de tiempo y describe el regreso y el asentamiento del resto de Israel a la tierra y habla de la reconstrucción del templo, no hace referencia a esta profecía. Ni rastro que tomaron ideas para sus trabajos ni direcciones en este lugar. También tenemos que recordar que este remanente del pueblo que fue restaurado a su templo, a su tierra y a su templo, fue reconstruido en el monte Sión, en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. Y debemos pensar que es razonable que estos eventos estaban presentes en la mente del profeta y lo que iba a suceder cercanamente, pero vemos que el profeta está mirando a un futuro aún muy lejano. Muy lejano. Narra eventos cercanos, como es típico en el Medio Oriente y en otros profetas, y al mismo tiempo preparan la base para un presagio futuro. Por tanto, hermano, la única forma en que esta profecía pudiera entenderse literalmente es suponiendo que su cumplimiento iba a estar en el futuro, por supuesto, descartado que haya sido en la época que llegó Israel del exilio.
En realidad es muy difícil cuando uno se hace una profecía decir qué cosas se va a realizar en el futuro y sobre todo comprobarlo porque es para un futuro lejano. Son cosas muy importantes. Pero según lo que hemos visto de la descripción del templo, es imposible concebir que los sacrificios de animales, como dicen aquí, pudieran volver a ser restaurados por mandato divino en un templo, por supuesto, supuestamente, como dicen los protestantes, del milenio, o un templo futuro de nuestra época, un templo que se volviera a reconstruir en Israel. Es imposible que los sacrificios de animales vuelvan a restaurarse en este templo que según los protestantes dicen es el templo del milenio. Es imposible concebir que la iglesia que reine cuando venga junto con el Señor al final de los tiempos regrese nuevamente a guardar la ley judía, que es lo que está pues, poniendo Ezequiel. Aquí, hermano, no hay posibilidad que sea tampoco de un templo del milenio, como dicen los protestantes. Pero además de estas razones obvias, hay varias indicaciones en los detalles que da la profecía que muestran que el profeta nunca tuvo la intención de que se entendiera literalmente. En esto se parece mucho al Apocalipsis. No se puede ver estas profecías en un examen cuidadoso de los detalles. Si tú lo miras en un examen cuidadoso de los detalles, en la medida en la cual no vas a llegar, vas a volverte loco, nunca vas a llegar a ninguna conclusión. Estos capítulos de Ezequiel, 10 últimos capítulos de Ezequiel, hay que mirarlos en conjunto, en total, y ver qué información nos está dando como profecía. Así sucede con el Apocalipsis, de donde Juan toma bastante de Ezequiel. El Apocalipsis tú no puedes ir por detalles. ¿Quién es la ramera? ¿Quién es la bestia? Porque ¿quién es Magot? Te vuelves loco. Y todos los que hasta ahora han puesto nombre a estos personajes han quedado en ridículo. Porque el Apocalipsis es un mensaje que tienes que leerlo en conjunto. El libro entero te da un mensaje. Tú no puedes ir detalle por detalle. Esos detalles forman un gran y único mensaje en el cual tú tienes que centrarte para obtener verdaderamente la esencia de la profecía. En primer lugar, la conexión entre el templo y la ciudad de Jerusalén desde el principio, desde que David le compró a Jebuseo el monte Moriah y todos los terrenos que los rodeaban. Desde ese momento, templo y ciudad han estado totalmente ligados unos a otros, sobre todo en la literatura sagrada. No hay posibilidad de separar el templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén en toda la escritura que tenemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en esta última profecía de Ezequiel, el templo se describe a una distancia de casi 9 millas de la ciudad, del extremo límite de la ciudad. O sea, según los cálculos, quedan aquí unos 14 millas y cuarto del centro de la ciudad, que es donde estaba el antiguo templo. Totalmente imposible. Templo y Jerusalén están ligados. Un templo en cualquier otra localidad que no sea el Monte Moriah difícilmente puede ser el templo de la esperanza a la asociación de esta restauración judía. Pero el templo de Ezequiel, con sus recintos, es una milla cuadrada, inclusive más grande que toda la antigua ciudad de Jerusalén. Es casi imposible que los recintos de cualquier templo real tengan la intención de abarcar las colinas y los valles que hay en el territorio que nos va mencionando que va a estar el templo. Esto colocaría, si venimos a ver en estas dimensiones, esto colocaría bien al templo llegando al camino de Samaria, o un poco más para allá, algo totalmente impensable. De nuevo, aunque en ninguna parte se dice expresamente que la ciudad de la visión, no dice que sea Jerusalén, dice que es la presencia, el Señor está allí.
pero se la describe como la gran ciudad de la teocracia. Teocracia quiere decir la gran ciudad donde manda Dios, la ciudad restaurada de la teocracia de Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender esta ciudad idealmente, proféticamente, espiritualmente, de cumplimiento espiritual. Las ordenanzas para los sacrificios, para las fiestas, como se da en Ezequiel 45 y 46, difieren mucho inclusive de la ley mosaica, pero siguen siendo sacrificios. Debido a la variación de cantidades de ofrenda de carne, del número y carácter de las víctimas, es imposible ir por detalle tratando de buscar qué cosa es lo que significa. Y esto, muchas cosas de este tamaño, del tamaño del templo, lo que dice, no se hizo en la restauración de Zorobabel ni en el arreglo que hizo Herodes. Esta profecía, tenemos que tener en cuenta, fue dada en el año 25 de la cautividad de Israel en Babilonia. Y por lo tanto, 45 años antes de la restauración de Jerusalén. Los ancianos de la restauración tienen que haber sido ya mayores de edad cuando dio esta profecía Ezequiel, y la conocían perfectamente. O sea, no puede haber duda razonable de que las profecías de Ezequiel se hayan perdido. Sin duda, como las tenemos nosotros hoy en día, tiene que ser que estas profecías fueron llevadas, porque no fueron dadas en Israel, fueron llevadas por los que regresaron del exilio, fueron traídas a la ciudad santa, a la tierra. Por eso sabemos que esto no tiene que ver con una ordenanza que suceda físicamente. También otro dato muy importante, el día de la expiación. El día de la expiación, que es una de las fechas después de la Pascua más importante de Israel, el día de Yom Kippur, no se menciona en este templo. No hay expiación. Lo que no quiere decir que si no hay expiación, no hay pecado. Imposible en una ciudad terrenal que no haya pecado. Y cuidadosamente se evita toda mención a un sumo sacerdote. Porque ya sabemos por hebreo que nuestro sumo sacerdote es Cristo y será Cristo en la plenitud de los tiempos. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos que recordar que toda esta visión es una visión única y que no sería razonable dar una interpretación a unos capítulos literal y a otros capítulos una interpretación figurativa. No existe. Por lo tanto, esto nos habla totalmente y nos lleva a la forma de pensar que habló San Jerónimo, que habló Efrén el Sirio, que habló Teodoreto, y que San Jerónimo también lo aceptó desde los primeros años. Una explicación simbólica, una profecía simbólica de algo que va a suceder espiritualmente en el futuro, pero que se muestra en la magnificencia con las dimensiones que se da en ese momento. Por tanto, tenemos que llegar a considerar esta profecía como una profecía ideal en todos los aspectos, sin buscar si se cumplió aquí, si se cumplió allá, si se va a cumplir aquí. Entonces uno se preguntará, ¿por qué entonces se presenta con tanta riqueza de detalles tan minuciosos esta profecía? Bueno, la respuesta es obvia. Esto es completamente característico de Ezequiel. Ese es Ezequiel. La tendencia fuertemente que está marcada en sus libros es siempre meticulosa. Esto es característica de este profeta únicamente y siempre terminan en una gran visión final. Así que el profeta, deseando poner la gloria, deseando poner la pureza, la influencia que va a tener la restauración de la iglesia en el futuro, reviste esta descripción con estos términos del pasado, con las cuales sus oyentes estaban familiarizados. Le dice, este templo que es en ruina va a hacer esta cosa gloriosa. Este pueblo que está en ruina va un día a salir la iglesia purificada y perfecta cuando todos los tiempos sean ya consumados. Esto también, como les dije, pasa con el Apocalipsis.
imposible encontrar significado simbólico en cada detalle por separado. Propio de Ezequiel, este profeta que no tiene comparación con ningún otro profeta. La idea de una interpretación literal de estas palabras estuvo muy distante de su tiempo para que fueran reales, sino que nos habla de una iglesia que vendrá, que será el nuevo pueblo de Dios, como dice el Apocalipsis, que va a ser la ciudad santa de Jerusalén, que baja de arriba. Inclusive aquí nos dice las 12 puertas con los 12 tribus de Israel. El Apocalipsis nos va a decir las 12 puertas con los nombres de los apóstoles. Está influido por esta visión que el Señor le da. Finalmente, es obvio que estos capítulos finales de Ezequiel representan y están presentes en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos da la visión que Ezequiel vio. Apocalipsis 21 es el cumplimiento de estas 10 últimas profecías de Ezequiel. Por eso los animo a leer Apocalipsis 21 y compararlo con estos 10 capítulos de Ezequiel, sobre todo el 48. En otras palabras, a Juan se le da una visión del mismo templo, pero ahora vista desde el punto de la muerte y resurrección de Cristo y el comienzo de una nueva creación, algo que no había tenido ningún sentido que Ezequiel lo hubiera predicho porque no se iba a entender. En el último día, todo el último día de la creación, todo se convierte en el templo de Dios. El templo se ha expandido, se ha extendido de un edificio a una ciudad y de una ciudad a toda la creación. Esto significa que la visión de Ezequiel no es una profecía de un templo terrenal, aunque el profeta utilice un lenguaje terrenal, sino un templo escatológico, un templo del final de los tiempos, representado en una forma consumada, en una forma gloriosa y expresado ya Juan con esta profusión que caracteriza a Juan gloriosamente en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el sello de muchísimas profecías escatológicas del Antiguo Testamento. Y así terminamos el profeta Ezequiel. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido a ustedes y a mí durante todo este tiempo poder estudiar este gran profeta. Solamente les quiero anunciar que yo parto esta semana para Tierra Santa y estaré de vuelta a mediados de abril. Y como vamos a comenzar con el profeta Daniel o con los profetas menores, no estoy seguro con cuál de los dos vamos a comenzar, tenemos que comenzar con una introducción nueva, pues yo creo que no vale la pena dejarla grabada. O sea que vamos, a partir de hoy, viene la Semana Santa, vienen todos estos días, reanudamos las clases el 25 de abril, 24 o 25 de abril, el lunes creo que es 24 de abril, como recomenzamos la clase y ya diremos qué vamos a estudiar, si Daniel o si los profetas menores. Les pido a ustedes, hasta este tiempo, les pido que oren por mí. Les puedo asegurar que todos ustedes estarán en todas mis intenciones durante todas las misas que se hagan en la tierra del Señor, pidiendo por cada una de sus necesidades. Ustedes oren por mí en este tiempo para que los ángeles vayan delante de nosotros en esta peregrinación. Les deseo una santa semana de pasión del Señor, sobre todo les deseo una gloriosa Pascua de resurrección. Que el Señor pase sobre nosotros, pero no siga de largo como el ángel de Egipto, sino que se quede en nosotros y ponga su tienda entre nuestras familias, sobre todo en nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.